Creo que la pobreza es una mentalidad aprendida y creo que la abundancia es una mentalidad aprendida. No hay auto que quiera comprar, ni jet que necesite comprar, ni casa que necesite para sentirme pleno. Cuando esté en mi lecho de muerte, quiero poder decir, no podría haber hecho más que lo que hice. Los que intentan hacerse ricos rápidamente permanecen pobres. Hay que invertir en grandes empresas americanas. El dinero no funciona así, tiene tentáculos. Es como un hilo que atraviesa la alfombra de tu vida. Toca todo. ¡Wow! ¡Poderoso! Estos demonios del dinero que todos tenemos en varios momentos de nuestra vida nos dominan. Solo porque trabajas duro, no significa que te harás rico. ¡Oh, Dios mío! Lo que significa es que no serás pobre. Y hay una diferencia fundamental entre la mentalidad de pobreza, que es común en las personas de clase trabajadora, y la mentalidad de abundancia de riqueza. Y lo que aprendí en ese momento es que literalmente no podía dar ni hacer más de lo que ya hacía. Solo dormía 4 horas al día. Eso es cansado. También era excelente en mi trabajo y conducía a mi empresa al éxito tan duro como era humanamente posible para mí. Y ese esfuerzo me dio un Ferrari. Lo cual es genial, pero sí. Súper cool. No hay nada malo en eso. Pero no veías cómo obtener más. Sí, y la primera parte fue pensar si realmente quería más. Debía pensar si eso era importante para mí. Y la gente lo malinterpreta y dicen que si les gustaría tener más Ferraris o algunos lujos. Pero nunca se trató de tener más Ferraris o buenos autos. Se trataba de cómo obtener más valor, más significado, cómo tener una vida mejor. Y entonces dije que sí, definitivamente quería más riqueza en mi vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no querría algo así? Y esa fue la primera gran lección para mí. Y eso es que debes adaptarte. El trabajo duro es absolutamente fundamental en esta misión. Pero trabajar inteligentemente es lo esencial para lograrlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendiste al pasar de trabajar duro a trabajar inteligentemente para crear más abundancia? ¿Qué fue? Lo que aprendí es que los mercados y las personas en realidad pagarán por el valor, no por el tiempo. Las personas te pagarán por tu conocimiento. Y no te pagarán por cuánto tiempo has estado haciendo algo o la cantidad de horas que vas a dedicarle. Realmente no se trata de esas cosas. Y lo que me di cuenta es que no estaba creando suficiente de eso. ¿En serio? ¿Para tus clientes, consumidores? Para mis clientes. Sí. Para mis clientes y para mí tampoco. No estaba aprendiendo lo suficiente. Y es gracioso, de hecho, terminé asistiendo a un seminario de Tony Robbins. Lo cual fue realmente revelador para mí, porque nunca había experimentado algo así antes y todo el tiempo pensé que era un hombre bastante motivado y también un tipo funcional. Oh. Y luego fui a... Tengo una historia muy interesante ¿Cuántos para años ti. tenías? Creo que tenía 26 años Quiero o escuchar 27. la historia porque tengo una similar. Entonces escuché hablar sobre este tipo llamado Tony Robbins. Y esto fue al inicio de su carrera. Él era muy popular. Era más grande que la vida. Él iba a presentarse en Toronto. Y compré boletos con 4 amigos. Solo uno de nosotros compró un boleto y se presentó. ¡Guau! Todos mis amigos decían que ir a esas convenciones era una pérdida de tiempo. Así que fui allí y compré el boleto más costoso, en primera fila y todo. Y Tony entró al lugar. Y fue como... Y yo estaba... Pensé, wow, ¿así se siente la alta energía? Ese tipo exudaba energía transformacional. ¡Guau! Me di cuenta de algo importante. Lo que me di cuenta es que toda mi energía era interna. Estaba haciendo un gran trabajo, influyéndome a mí mismo, mejorándome a mí mismo y a mi propio interior. Escuché todo lo que Tony decía y me di cuenta de que necesitaba mejorar a otras personas. Así que necesitaba mejorar a mis empleados. Necesitaba mejorar a las personas con las que trabajaba. Necesitaba que mejoráramos en conjunto. ¿Sabes? Y luego necesitaba llevar transformación a mis clientes de igual manera. Y lo que comenzó para mí, después de esa experiencia, fue una transformación radical externa de mi propia energía. Antes de eso, estaba muy motivado por mi cuenta, pero si me conocías, no te habrías ido pensando, oh Dios mío, ese tipo es sorprendente.
Después de eso, me conocías y decías, wow, ese tipo está lleno de alegría y buena energía. Y comencé a modificar y cambiar nuestro discurso estándar de ventas a nuestros clientes, lejos del enfoque en el producto, hacia un enfoque subconsciente. Empecé a pensar en por qué la gente compra y no en qué están comprando. Y muchas personas que están mirando o escuchando esto están demasiado enfocadas en las características físicas del producto. Nos preguntamos, ¿por qué es mejor mi producto? Dijimos que obviamente esas cosas son importantes, pero hasta que no involucremos a las personas, hasta que no abramos sus mentes, realmente no nos van a escuchar. Entonces comenzamos en nuestras llamadas de ventas y preguntamos, ¿por qué dijeron eso? ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo estaban sentados? ¿Qué dijiste? Todas esas cosas. Y ninguno de nuestros competidores hacen... Ten en cuenta que estamos en un campo muy técnico y estamos hablando con la gente sobre cómo se sienten, Interesante. para así poder venderles cosas realmente técnicas. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo podría ser ese eslogan o línea de material de marketing, o si alguien está hablando de ello a un cliente potencial? No estás vendiendo tecnología, cibertecnología o software de ciberseguridad. Entonces, ¿qué estás vendiendo? Estamos vendiendo comodidad y también estamos vendiendo seguridad. ¿Sabes? Podemos decir que los buenos vendedores venden características, pero los grandes vendedores venden resultados. Y los verdaderos grandes vendedores venden sentimientos. Entonces, lo que hice fue cambiar de dirección en nuestra empresa. Y le dije a los demás empleados, si lo único que obtienes de la llamada de ventas es que el cliente se sienta mejor, entonces hemos logrado algo bueno, porque eso te da la oportunidad de realizar otra llamada. Y sabes que hay un dicho que dice que la gente nunca recuerda lo que dices, pero lo que sí recuerdan es cómo los hiciste sentir. Y cuando vendí mi primera empresa a AT&T, esta es una historia interesante. Todo lo que he aprendido sobre negocios, lo he aprendido por mi cuenta. Tengo un título en literatura clásica inglesa. Vendí mi primera empresa a una multinacional de telecomunicaciones por $32 millones. Más dinero del que podría haber ¿Qué imaginado. edad tenías en ese entonces? 35, 34 años. $32 millones para un niño que quería ganar $50,000. Es mucho dinero. ¿Sí? Entonces AT&T hacen la debida diligencia en el negocio y contratan una empresa externa. De todos modos, para resumir la historia, me llamaron y me dijeron que había un problema. Y les pregunté, ¿cuál es el problema? Dijeron, bueno, contratamos a una empresa externa, revisamos tus sistemas, analizamos cómo manejas los boletos y todo, y lo medimos con todas tus respuestas de los clientes, y no es genial. Entonces estaba pensando que no iba a obtener los $32 millones. Así que estaba pensando, y dije sí, les preguntaron a los clientes si volverían a comprarme de nuevo o no. Y ellos dijeron que sí lo hicieron. Entonces pasaron a la última página y dijeron que el 97% de los clientes dijeron que comprarían de nuevo a pesar de todo. Y dije si les preguntaron la razón de ello, y dijeron que sí. Dijeron 2 razones. Una, porque los hice sentir felices. Y 2, creían que sí, tenían un problema, haríamos lo posible para cuidarlos bien. Guau. Entonces, eso te hace pensar en cuántas personas están comenzando un negocio, alguna empresa, y cuántas personas tienen un producto o servicio que no conecta emocionalmente con sus clientes. Eso es hermoso. Especialmente en el mundo de la tecnología. ¿Cómo puedes humanizarlo? Hacer que un producto o servicio de ese tipo genere un sentimiento donde no parece que debería. No es solo con respecto a la tecnología, es como... ¿Ves el comercio minorista hoy? Acabo de hacer una entrevista con Forbes o alguien sobre esto, y el periodista me dijo que ellos piensan que el comercio minorista está muerto, y yo no creo que lo esté. Creo que vamos a ver un resurgimiento en el comercio minorista, pero no creo que la gente vaya al centro comercial para mirar alrededor o para ver qué tiendas hay. Creo que las personas que dependen de la ubicación para sobrevivir van a tener problemas. Pero algunas marcas tienen conexión emocional. Por ejemplo, conduciré hasta un centro comercial para comprar en Lululemon. Voy a conducir a un centro comercial para comprar ganso enlatado porque esas marcas me atraen. Así que creo que está en todo. Creo que está en tecnología. Creo que está en moda. Lo vemos en Shark Tank. Sí. Esto ha sido fascinante, Robert. Me alegra que seas tan honesto.
Me quedan un par de preguntas para ti. Hay tantas cosas de las que me gustaría hablar, pero hay algunas cosas a las que quiero asegurarme de mencionar. Una es la fe, y quiero hablar un poco sobre eso. ¿Cuánto crees que ha influido en tu vida desde la infancia hasta ahora la fe en Dios, en la religión o en el universo? ¿Y cuánta conciencia entregas para cultivar tu propia fe? Y también, ¿cuánta conciencia inviertes en lo que vas a crear para el futuro de tu vida? Sí, esa es una gran pregunta. Para ser honesto contigo, he tenido problemas con mi fe a lo largo de toda mi vida. No es fácil. Comencé siendo una persona muy religiosa, tanto que incluso fui monaguillo durante muchos años. Pero me volví muy cínico al respecto. Me convertí en un cristiano superficial, esencialmente, lo que significaba que solo creía en mi Dios y en mi fe cuando me era conveniente, cuando quería algo. Y después de portarme así, pasé por un momento demasiado horrible en mi vida. Y encontré mi fe nuevamente. Te habías ido. Eras cínico. Me había ido, era cínico. Yo creía que en realidad no necesitaba a Dios, ni mantener la fe, ni nada de esas cosas en mi vida. Creía que tenía el control de mi propio destino y de cómo sucedían las cosas. Y eso es cierto. Pero hay un plan mayor. ¿Cuál fue la época en la que sentiste que fue una temporada difícil para ti? Fue en el año 2014. Estaba pasando por un momento realmente difícil en mi vida. Fue una temporada tan mala, hasta el punto en que no pensé que el sol volvería a salir y no tendría solución. Y ¿Pensamientos suicidas? en realidad sí, como que consideré el suicidio. Estuve cerca de hacerlo, fue algo muy malo. Y ya sabes, me conoces un poco ahora. Siempre he sido un chico feliz. Y siempre he creído que era un superhéroe como Superman o como en las películas. Y lo perdí todo como si me diera cuenta de que tenía kriptonita, ya sabes, como en las historias. Estaba simplemente bajando cada vez más, llegando al fondo. Y un buen amigo mío, John, me vio cayendo. ¿Cómo? Como si fuera una cáscara de lo que antes solía ser Robert. ¿Te refieres a emocionalmente? ¿Era alcohol o drogas? ¿O era simplemente ataques de pánico, Emocional, ansiedad solo era o emocional. depresión? Estaba pasando por un divorcio horrible. Y, ya sabes, era por cosas familiares y ese tipo era simplemente horrible. Y John, mi amigo que mencioné, gracias a Dios, es sacerdote y me dijo, necesito que vayas a algún lugar. Y tienes que tener fe en mí. Debes confiar en mí para poder ir al lugar que te digo que vayas. Así que hice lo que me dijo. Viajé hasta Seattle, en mi avión privado súper elegante. Y bajé del avión y conocí a uno de sus amigos, que era pastor, en Seattle. Y luego me llevaron a una misión para personas sin hogar en la que trabajaría por un tiempo. Y pasé un mes entero en ese lugar. Pasé las primeras semanas en la misión, luego conseguí un hotel y fue algo completamente transformador. Guau. Sí. Estuviste al servicio de las personas sin hogar en esa ciudad por un mes. Bueno, creo que lo primero fue que, por horrible e indiferente que esto suene, sentía mucha pena y vergüenza por mí mismo. Que ver a personas que estaban peor que yo. Fue como una llamada de atención o un Claro, duro por despertar. supuesto. Como solo porque fui hasta ese lugar en mi avión privado. Había estado pensando en el suicidio. Llegué a contemplar el suicidio. No pensé que tuviera algún valor que ofrecerle al mundo. Guau. Volando en mi avión privado. Claro. Y conociendo a muchas personas que literalmente no tenían nada. Al decir nada no me refiero a eso, porque no sabría si su vida tiene significado o no. Pero literalmente no tenían nada. Y Union Gospel Mission es un programa cristiano. Es un programa al que tienes que ir por un año. Es para personas sin hogar o adictos. Así que creo que eso fue lo primero. Me sorprendió mucho.
Me hizo pensar, bien, ¿de qué me estoy quejando? Y ese tipo de cosas. Y luego la segunda parte de ese viaje fue solo volver de nuevo al propósito. Si no te amas a ti mismo y sientes que realmente no tienes nada que dar o que ofrecer, entonces no puedes dar a nadie más. Interesante. Y yo estaba vacío, no tenía nada dentro de mí mismo. Ir allí fue una llamada de atención y siento que me ayudó a volver a mi fe. Me ayudó a volver a ver el valor en mí. Llegué a ese lugar como alguien roto y me fui de allí como nuevo. La gente tiene una gracia, porque conozco a muchas personas con fe, personas que creen en Dios y en algunas religiones, y siempre piensan, ¿cómo puedes estar tan motivado todo el tiempo? Y tener tanta fe cuando es duro. Y la gente no entiende que la fe no significa que cedas el control de tu vida a otra persona. De verdad no me gusta cuando la gente dice, oh sí, mi vida está en manos de Dios. Odio cuando las personas dicen eso. Y yo digo, sí, pero tienes que hacer algo. Sí. Creo que se nos dio esta oportunidad en la vida y tenemos que aprovecharla al máximo. Y creo que lo mejor que saqué de ese mes, mientras era voluntario, es simplemente la sensación de volver a la alegría nuevamente. ¿Cómo aprende alguien a saber que es valioso? En un punto en tu vida te sentías roto, pero tenías cientos de millones de dólares, un jet privado, tenías éxito y salías en televisión. Estabas haciendo cosas que la gente soñaría con experimentar. ¿Cómo puede alguien aprender a saber que tiene valor, ya sea que tenga mucho dinero o no? Es una gran pregunta porque siempre pienso en eso. Porque realmente pienso en cómo... ¿Qué tan arrogante fui para tener todas estas cosas? Y aún así, me siento tan apenado y avergonzado por mí mismo. ¿Por qué no pude, por mi cuenta, darme cuenta de eso? ¿Por qué no pude haber usado parte de mi riqueza para hacer el bien? ¿Por qué no pude notar lo bueno del mundo antes de ir a ese lugar? ¿Qué tan superficial fui al centrarme en mi propia miseria? Fue necesario ver la desgracia de otros para poder darme cuenta de eso. Y siempre pienso, ¿qué tan arrogante y superficial es eso? Pero creo que es muy difícil. Creo que es realmente complicado pedir ayuda algunas veces. Especialmente cuando sientes que tienes el control de tu propio destino. Creo que las personas que se presentan como poderosas y fuertes tienen dificultades para pedir ayuda la mayoría de las veces. En mi caso necesitaba ayuda. Podría haber sido cualquier cosa. ¿Qué es? ¿Algo que le pides a Dios actualmente? Paz. La verdad, yo rezo y pido por la paz. Rezo por la alegría. Realmente solo. Quiero que mi familia se sienta realizada y tranquila, con paz. Y también pienso, estaba hablando con alguien sobre esto, y me hicieron una buena pregunta, que si me preocupaba mi legado. Y creo que no me preocupa, porque una vez que me vaya, ya no estaré. Pero, ¿qué quiero que mis hijos realmente recuerden de mí cuando estaba vivo? Quiero que recuerden la alegría y el amor. Me refiero a que creo que eso es lo que todo ser humano quiere. Todos queremos mucho amor, mucha alegría y sobre todo paz. Y a esa lista también añadiría éxito financiero. Porque creo que esas cosas no están separadas. Creo que si vives en América del Norte, tienes que ganar una cierta cantidad de dinero para cuidar a tu familia. Esa es la realidad en la que vivimos. Y eso es una de las cosas que me preocupan sobre Estados Unidos en los últimos años. Volverse rico casi se convirtió en una mala palabra. Una de las cosas que me encanta de Shark Tank es que tienes a 6 de nosotros, hechos a nosotros mismos, relativamente agradables, y mostramos a todos cada semana que cualquiera puede hacerlo. Sí. ¿Por qué crees que muchas personas asocian a la gente rica y las confunden con ser personas tacañas, malas y egoístas? La verdad es que mucha gente dirá que quiere riqueza, pero también le teme a la riqueza porque han visto cómo algunas personas que son ricas tratan mal a la gente, están enojadas, son tacañas o no son generosas con su riqueza.
Es como en el mundo de las ventas. Si le preguntas a las personas sobre ventas, te dirían que no quieren ser vendedores, porque piensan en los vendedores de autos usados. Pero estoy seguro de que los mejores vendedores que has conocido probablemente sean súper amables y súper serviciales. Las ventas es la habilidad de ayudar a alguien, no hacer que compren algo que no necesitan. Considero que lo mismo ocurre con la riqueza. La riqueza no es la creación o la subyugación de algo. ¿Cuál es aquella cita que leí hace mucho tiempo? El poder no es la subyugación de los débiles. El poder es la capacidad de lograr que las personas que son poderosas vean tu visión. Y creo que es cierto. Creo que la mayoría de las personas que no tienen riqueza quieren una respuesta fácil o una razón de por qué no lo están logrando. A la gente le gusta tratar de compartir las cosas en su cerebro. Como, bueno, esto es dinero. Estas son mis relaciones. Esta es mi vida. Esto es lo que sea. Pero el dinero no funciona así. Tiene todos tentáculos. lados. Es como un hilo que pasa por la alfombra de tu vida y toca todo. Así que cuando tengo un demonio del dinero, también suelo tener un demonio de las relaciones. Cuando pasé por el divorcio, pensé, bueno, ahora vas a perder la mitad de todas tus cosas, incluida la empresa que construiste. Así que eso no fue ideal. Ese fue un demonio del dinero. Pero también tenía otro demonio del dinero, o demonio de las relaciones relacionado con eso. Había crecido la mayor parte de mi vida como ateo, y tomé clases en la universidad sobre cómo no hay Dios. Toda esta basura. Y luego, cuando pasé por el divorcio, quiero decir, estaba devastado. ¿Estabas en la oscuridad? Soy un mal padre. No veía a mis hijos. Voy a perder mi empresa. Va a ser como, esto va a ser lo peor en mi vida. Me deprimí. Y luego estaba hablando con un amigo por teléfono, así que viví en un mundo. Una pantalla de, no hay Dios. Y estoy hablando con un amigo mío, probablemente esté llorando. Dice, bueno, ¿estás listo? Dije, ¿listo para qué? Dijo, ¿estás listo para admitir que hay un Dios y que ya sabes? Sí, lo estoy. O podrías haber dicho, ¿ves? No hay Dios porque me divorcié. La mitad de mi dinero y mi negocio se fueron. Mis hijos no me quieren. Correcto. También podrías haber ido y mantenido esa creencia. Sí, pude quedarme allí. ¿Y si hubiera un Dios, por qué dejaría que esto me pasara a mí? Pues sí. Bueno, lo sabía, porque era un pecador y no creía en Dios. Pero ¿sabes qué? Todas las pantallas a veces puede cambiar lento o a veces puede ir rápido. Pero sabía instantáneamente que no podía vivir en un mundo sin un Dios nunca más. Vaya, Simplemente, estaba vacío si estaba carente y sin esperanza. Y no tenía dudas ni preguntas. Todos los malabarismos intelectuales que había estado haciendo toda mi vida desaparecieron. Y él dijo, ponte de rodillas y vamos a orar. Estaba en esa habitación de hotel y comencé a orar. Y pasé de una pantalla, un mundo sin Dios, a un mundo con Dios. Y eso ha hecho toda la diferencia. Es como la pantalla maestra que se adapta a las otras pantallas. vaya. Pero las pantallas son poderosas y la gente literalmente moriría por mantener sus pantallas, como lo hizo mi abuelo. Murió. Vino a visitarnos solo una vez a nuestra casa en Cincinnati. Era agosto. Era un clima fresco para agosto. Entró por la puerta principal. Teníamos una casa de aproximadamente 167 metros cuadrados. No era enorme. Miró a mi papá frente a toda su familia. Dijo, ¿a cuántas personas tuviste que estafar para mantener esta casa? Dios mío, fue la primera cosa que dijo. Lo primero que dijo. Caray. Entonces, su pantalla, su marco de referencia, su mentalidad, cuando veía algo, decía, ¿hiciste algo mal para conseguir esto? Sí. No pudiste haber hecho algo bueno para permitirte algo así. Es verdad, hombre. Y sé que mi papá quería que estuviera orgulloso de él. Es difícil. Justo enfrente de toda su familia, él dijo, George, Mary Lou y yo tenemos nuestro propio negocio. Trabajamos muy duro para construir una buena familia y un bonito hogar. Luego dijo, bueno, di lo que te haga dormir por la noche. Dios mío. Todo lo que veo es a un presumido. Piensas que eres mejor que yo. Y se puso muy intenso después de eso. Por unos 5 minutos. Él se fue. Nunca volvió. Y 3 meses después estaba muerto. En su pequeña choza en la que vivía en West Virginia. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 13. ¡Guau! ¿Qué hizo eso? Quiero decir, es un recuerdo que todavía sigue vivo en ti hoy. No olvido ese día. Hace 47, 48 años.
¿Qué filtro psicológico creaste en ese momento que se quedó contigo? ¿Uno que te benefició y otro que no te benefició? Sí. Bueno, porque con el tema del dinero, esencialmente, tu papá trató de romper el molde de su padre para hacer algo bueno, pero eso dañó la relación con su padre. Así es. Tal vez podría pensar que eso lo hizo morir, quizás no, pero podría ser que fue tan malo que murió solo porque no tenía familia y no querían estar cerca de mí, lo que sea que haya inventado en su mente. Entonces, ¿cuál fue el beneficio para ti al ver esa experiencia versus, ya sabes, un beneficio negativo? El beneficio de eso fue que papá defendió a su familia contra todo el mundo. Bueno, es poderoso. Se mantuvo fiel a sus valores y lo que creía sobre América, sobre la libertad, el emprendimiento y ayudar a otras personas. Nunca esperar nada gratis o que no te ganaste. Y eso siempre se me quedó. Por otro lado, cuando era niño pasé por algunas cosas. Tuve problemas para estudiar en la escuela, para leer, así que me inventé que soy tonto. Si le pedía a una chica que fuera al baile y ella decía que no. Y pensaba, oh, no soy lo suficientemente guapo, o no llegué a ser el capitán del equipo de fútbol. Empecé a pensar, soy tonto, no soy guapo, no soy atractivo, no soy lo suficientemente hombre. Y eso fue temprano, como en 8º grado, me acosaban en la escuela. Entonces tenía todas estas estrategias en mi mente. Escuché tu podcast con Pivot. Mi estrategia no era muy diferente a la tuya, que era ganar a toda costa, lo que fuera que iba a hacer. Si era deportes, si eran calificaciones, si era el club de teatro, si era lo que fuera, tenía que tener el papel principal, tenía que ser el capitán, tenía que ganar el campeonato estatal del lanzamiento de disco. Quiero decir, tenía que hacer todo esto o no valía nada. Y eso me funcionó un poco en la vida, pero en última instancia sería una estrategia fallida. Exactamente. Y mencionaste antes que en tu primer matrimonio estuviste casado por 16 años, aproximadamente. Y ahora has estado casado en tu segundo matrimonio, esperemos que la última vez, por 16 años. ¿Cuáles dirías que son las lecciones de tu primer matrimonio para tu segundo matrimonio sobre ti mismo? ¿Qué es lo que es diferente en ti para hacer este más armonioso que el primero? Oh, Dios mío. No sobre la otra persona, sobre ti. Claro, claro. Bueno, y la segunda parte de eso. ¿Qué lecciones sobre dinero aprendiste de eso que habrías aplicado durante el primer matrimonio, antes de casarte? Sí, bueno, creo que para mí, desde el principio en el primer matrimonio, simplemente no fue una relación amorosa y cariñosa. Eso es culpa mía. Elegí una relación que no era amorosa, cariñosa y saludable. Desde el principio. Hubo muchas peleas y muchos, ya sabes, curiosamente celos, muchas diferencias en valores en el mundo. Y así fue. Todo el asunto fue simplemente. Me sorprende que durara tanto, en realidad. Pero la segunda vez me tomé el tiempo después de pasar por el divorcio, pasé por la depresión debido a los hijos, el negocio y todas las otras cosas por las que estaba pasando. Me tomé el tiempo para realmente trabajar en mí mismo para sanar en lugar de simplemente intentar. No es que no intentara apresurarme a entrar en relaciones. Lo hice, pero eso también fracasó. Así que finalmente estaba trabajando con mi terapeuta. Le dije, bueno, ¿qué sigue? Y ella dijo, entonces conseguirás divertirse con esto. Creamos un proyecto. Se llamaba. Mi terapeuta dijo, eres un genio en negocios, pero un idiota prodigio, porque en relaciones eres muy malo. Me dijo, ¿por qué no vuelves la próxima semana con una estrategia como en negocios? Volví y dije, ok, el proyecto de 10 amigos. Ella dijo, ¿qué? ¿Qué es 10 amigos? Dije, bueno, lo que hago es conocer a 10 mujeres, solo ser amigos y nada más que amigos. Luego de eso, sabes, aprenderé algo sobre relaciones, amistades. Luego veremos qué pasa después de eso. Así que ella dijo, creo que ese es un muy buen plan. Así que saldría y le diría a la chica, eres la número 1. Vas a ser mi amiga, eres la número 1. Esto va a ser platónico. Vamos a ser amigos y nada más. Ellos dicen, ¿en serio? ¿Cuándo vas a terminar con los 10? Yo dije, no lo sé. Fue una situación rara. ¿Cuánto tiempo tomó? 3 o 4 meses. Me encantó. Luego solo éramos amigos. Y finalmente, el número 7, que era dueña de un salón, dijo, creo que ella quería ser el número 10.
Era el número 7. Ella dijo, bueno, te presentaré a un montón de otras chicas, después te llevaremos por ahí y tal vez puedas volver conmigo. Entonces ella me presentó a mi esposa. ¿En serio? Melissa. Sí. Melissa era la número 10. ¿En serio? ¿Fue ella? Sí, interesante. 10 mujeres diferentes, solo como amigos, citas casuales. Sí. Citas de amigos, supongo. ¿Sí? Actividades o lo que sea. Y dijiste, no haré nada más que esto. Sí. Hasta que conozca a 10 mujeres diferentes, solo conversaremos. Pasar el rato. Es interesante. Y entre todo eso, hay terapias infantiles, terapias de la niñez y otras formas de sanación. Entonces, ¿qué aprendiste del dinero la segunda vez que te casaste? Oh, bien, el segundo. Porque habías ganado dinero por tu cuenta, luego te casaste, hiciste muchísimo dinero, te divorciaste, perdiste dinero, volviste a ganar dinero, luego te casaste nuevamente. ¿Qué aprendiste sobre tus heridas económicas o sobre el dinero y estar en una relación, sobre cómo hacer que funcione? Sí, fue tan contraintuitivo para mí porque pensé que el dinero era lo único que antes hacía que funcionara. Y de hecho escribí una declaración de visión sobre el tipo de mujer que quería conocer. Ya sabes, divertida, atlética, cariñosa, amable, no impulsada por el dinero. Y recuerdo cuando conocí a Melissa, salimos y ella dijo que casi no sale conmigo porque tenía un poco de dinero. Y realmente tenía miedo de eso. Cualquiera con quien saliera, que tuviera dinero, quiero que sepa que no necesito dinero, ni siquiera quiero tu dinero, y no lo deseo. Estoy cuidando de mi familia, de mis hijos, ya sabes. Así que realmente fue completamente diferente de lo que había experimentado en el pasado. Pero realmente, de verdad no le importaba el dinero en absoluto. Y así es ella hoy también. Y encontrar a alguien que realmente quería estar en una relación conmigo por mis experiencias de vida, lo que he pasado, luego poder compartirlo, después entrar en terapia, consejería y compartir todo eso juntos, eso fue realmente genial. Fue realmente genial. Y, sí, todavía teníamos conflictos sobre el dinero aquí y allá, pero no era desde un lugar de... Ella no solo quería el dinero, realmente amaba la relación. Eso es hermoso. ¿Cuáles dirías que son algunas cosas de las que las personas deberían hablar antes de casarse sobre conversaciones de dinero? ¿Qué preguntas le hiciste a tu pareja antes de casarte para asegurarte de que al menos te estás encaminando en la dirección correcta para un matrimonio sano y exitoso? Una de las cosas es, creo que ambas personas querrían definir cuál es su propósito para el dinero, para qué sirve. Luego asegurarse de que esos propósitos sean sinérgicos y funcionen juntos. Entonces, dame un ejemplo de lo que pudo haber sido el tuyo durante ese tiempo. El mío era amor, crear amor en el mundo. Y el de ella, amor por la familia que estaba en Washington, que era muy cercana y por su segunda familia. Así que eran muy sinérgicos. Trabajaban muy bien juntos, sincronizados como una máquina perfecta. Ella creía que su valía como ser humano se determinaba por su trabajo y que si no trabajaba no tendría ningún valor. Interesante. Y eso debíamos resolver porque yo quería viajar, hacer cosas con los niños, pero ella, su trabajo, era fisioterapeuta y trabajaba desde casa. Terapia física. Ella no podía tomarse el tiempo. Sin pensar, ella ya no tendría valor. Bueno, ella perdería su trabajo si tomara tanto tiempo libre como yo quería. Si no trabajaba, pensaba, no valgo nada. No valgo nada. Interesante. Eso fue un problema financiero que tuvimos que resolver. Supongo que ella podría pensar que no valgo por mí misma, pero también el miedo podría ser, si no estoy trabajando. Él me conoció cuando estaba trabajando y manteniéndome por mí misma e independiente. Eso es lo que potencialmente lo atrajo. Entonces, si no hago eso, ¿seguirá estando atraído? Sí. ¿Y qué pasaría si resultara ser como su último esposo y luego la dejara? Y ella habría dejado su trabajo. Correcto. Ella tiene 3 hijos que cuidar. De ese miedo. Entonces, ese miedo a ser dejada, a ser abandonada, ¿qué tendría ella entonces? Quiero decir, es un miedo real, ¿no? Es miedo real. Así que ella tiene que confiar mucho en ti. Como, bueno, voy a dejar mi trabajo y tú no me vas a dejar. Sí.
¿Cómo puede una mujer confiar en un hombre en esa posición que ya ha sido divorciado y herido, que ya ha sido abandonado, que quiere asegurarse de que eso no vuelva a suceder, que quiere proveer para su familia? ¿Cómo puede una mujer confiar y tener fe? ¿Qué puede decirle al hombre para sentirse segura? Bueno, fue otra cosa interesante. Su ex marido le había dicho, y esto realmente me destrozó cuando lo escuché por primera vez, le había dicho que porque tenía 3 hijos, nadie la querría. Habla de un golpe bajo. Quiero decir, eso fue simplemente. El primer día fuimos a Starbucks y tuvimos nuestra primera cita juntos. Hablamos como por 3 horas. ¿Como amigos? Sí, solo como amigos. Solo por primera vez. Y eso me enfureció. No sé por qué, porque nunca pensé realmente en divorciarme. Y tal vez fue subconsciente. Pero incluso desde la universidad, siempre pensé que si alguna vez me casaba con alguien que tuviera hijos, amaría a sus hijos de la misma manera que los amo a ellos. Nunca dejaría que eso fuera un obstáculo para tener una relación. ¡Wow! Así que cuando él la manipulaba de esa manera y trataba de controlarla, haciéndola sentir mal, muy deprimida por el asunto, realmente me enojó. Pero ese era otro de sus problemas de dinero, que tenía hijos y ningún hombre iba a querer asumir eso. ¿Cómo aprendió ella a confiar en ti y tener fe? Creo que solo fue cuestión de mucho tiempo y terapia, y simplemente muchísimas discusiones sobre cosas. Y que tus acciones concuerden con tus palabras constantemente para ella. Sí, la mayoría de nuestra terapia trataba de los niños. Estoy seguro. Este niño hace esto. Ese padre hace esto. Este niño necesita eso. Y este niño desea aquello. Una vez, un terapeuta nos dijo que tomaría 3 años para que todo se alinee realmente y se sienta como una familia completa. Tal vez 10 años. 10 años. Toma mucho tiempo cuando tienes. Jugadores involucrados, pero también cuando te divorciaste, supongo que afectó tu situación financiera o tu negocio. Tuviste que dividir o renunciar a una gran parte, supongo. A menos que esté equivocado, házmelo saber. Pero, ¿cómo manejaste eso? ¿Dinero demonio del hombre? He trabajado tan duro para esto, y ahora tengo que renunciar a la mitad o lo que sea. ¿Cómo superaste eso? En lugar de ser una víctima en esa situación, ¿cómo empezaste a cambiar ese grito, decir y usarlo para bien? Bueno, una vez que salí un poco de la tristeza de una parte del duelo, pensé, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer para convertir este lío en un mensaje? Y teníamos un negociador que ayudó a negociar el divorcio, el mediador. Y parte de la mediación fue, mira, esta es mi empresa. Yo construí esta empresa. El ingreso que estás recibiendo, los beneficios, el dinero, todo lo que recibes es porque yo mantengo esta empresa en funcionamiento. Y sin mí, no hay empresa. Así que no voy a permitirte aprovecharte 2 veces. No te voy a dar la mitad de la empresa y además la mitad de todo lo demás. Correcto. Dejarías de dirigirla. Dejaré de dirigir la empresa y la llevaré a la ruina. Sí. Y luego no soy nada. No soy muy bueno negociando, eso fue. Fui firme en eso. Pero estás consiguiendo una muy buena oferta. Vas a seguir adelante con tu vida. Tienes muchos recursos excelentes para ser feliz, hacer tu propio camino, pero no te voy a dar mi empresa. Mantuve la empresa intacta. Eso fue, en retrospectiva, realmente, de verdad bueno. Pero renunciaste a muchos de tus otros activos y efectivo. Sí. Pero, ¿cómo te hizo sentir eso de la pantalla? Dijiste, ¿sabes qué? Esto me está creando libertad y paz. ¿Está bien para mí? Simplemente sentí que valía la pena. Sí, yo estaba como, lo que sea que tome para superar esto y seguir con mi vida, simplemente vale la pena. Ahora, pasando por un divorcio una vez, ¿tuviste estas conversaciones con tu actual esposa antes de casarte sobre, Como, hola, ¿sabes? ¿Hay conversaciones sobre acuerdos prenupciales? ¿Cómo se maneja eso cuando una persona ha sido herida en una relación anterior y le han dicho que nunca volverá a necesitar a nadie y ahora tiene que trabajar a tiempo completo y tú fuiste herido por tus propias cosas? ¿Cómo fue esa conversación sobre el dinero más allá de lo que suena como una conversación sobre valores relacionados con el dinero que tuviste, que es, ¿cuál era tu propósito para el dinero en la vida? ¿Cómo clarificaste eso? lo hizo muy fácil. Ella dijo, no quiero tu dinero. Ella dijo, solo te quiero a ti. Como, wow, eso suena excelente.
Pero ponemos cosas ahí. Bueno, mantendríamos las cosas separadas por un tiempo, pero luego sí, empezamos a poner bienes raíces a su nombre, diferentes activos a su nombre, y diferentes, ya sabes, cosas así. Así que tomó un poco, pero ahora está completamente involucrada. Invirtiendo completamente. No había acuerdo prenupcial ni nada. O había inicialmente, pero luego estás. Sí, una vez. Llevaba 17 años. Sí, Ya no importa. eso es genial. Interesante. ¿Qué consejo tienes para las personas que están en sus 20s, que tal vez aún no tienen un montón de dinero y que están pensando en casarse cuando te conviertes en una persona completamente diferente en tus 30s y 40s? Al parecer, ¿qué conversación deberían tener sobre el dinero antes de casarse en sus tempranos 20s? Dios mío, eso es muy difícil. En mis 20s no tenía dinero. Quiero decir, creo que la conversación es, ¿podemos ser felices sin dinero? Porque va a ser difícil. Creo que gané como $20,000 mi primer año y el primer condominio que compré costó $40,000 y tenía 93 metros cuadrados. Es decir, fue en Cincinnati. Sí, simplemente no tenía mucho y esperaba que las cosas fueran diferentes. Creo que muchos jóvenes en sus 20s hoy en día quieren comenzar desde arriba. Piensan que pueden entrar a Instagram, ser influencers, meterse en TikTok, hacer esto. Estarán ganando un montón de dinero y valdrán $1 millón muy rápido. Pero mi experiencia en la vida no es esa. Mi experiencia es sacarla adelante. Gruñendo, trabajando semanas de 70 horas, a veces los fines de semana, incluso ahora para promover el libro. Quiero decir, estoy por todas partes trabajando como loco. Nunca ha sido fácil. Ha sido divertido, ha sido desafiante, ha sido increíble, ha sido gratificante, pero nunca ha sido fácil y nunca ha sido rápido. Y siempre les digo a mis hijos, miren, les daré una oportunidad de trabajar en la empresa, pero tienen que ser los mejores empleados, porque si no lo son, su nombre está en el edificio, voy a venir a echarlos de aquí. ¡Wow! Y ya lo he hecho. Realmente, tienes jóvenes que vienen a trabajar contigo y que simplemente se echan a la flojera o se sienten con derechos o no hacen el trabajo duro. Sí, las cosas simplemente no funcionaron y tuvimos que separarnos. Y no hay arrepentimientos ahora que sabemos que todo salió bien para todos. Pero yo, y les digo a mis hijos hoy, si tuviera que empezar de cero y no tuviera dinero, trabajaría para alguien y tomaría, si tuviera que hacerlo, el trabajo más bajo en la empresa y trabajaría duro para demostrar mi valor. Y entonces el jefe me vería allí antes que a todos. Me vería salir después que todos. Me vería asumir responsabilidades que la gente no me pidió. Siempre estaría preguntando a mi jefe qué puedo aprender, cómo expandirme. Y trabajaría más que cada persona en esa compañía y aprovecharía cada ventaja y demostraría mi valía. Y si tuviera que empezar, hay un capítulo, es sobre los susurros. Dice, si no tienes nada, genial, empieza con nada. Pero no esperes conseguirlo de la noche a la mañana, porque si esperas conseguirlo de la noche a la mañana, te vas a decepcionar. Mi padre me contó una historia. Dijo, mira, sabes, hay un rey, y envía a todos estos sabios al mundo. Dice, tráiganme de vuelta toda la sabiduría. Y traen de vuelta una biblioteca entera, como 4,000 libros, y él dice, demasiado. No puedo leerlo. Redúzcanlo. Luego regresan 10 años después con 500 libros. Dice, demasiado, redúzcanlo. Vuelven con un libro. Él dice, demasiado, redúzcanlo. Regresan con una frase. Y la frase dice, nadie te regala nada. Y no vas a conseguir algo por nada. Vas a tener que ponerle todo el corazón, el alma y la pasión a algo y demostrar que eres mejor que el próximo. Y si no quieres trabajar para alguien, entonces trabaja para ti mismo. Y sé un emprendedor, que creo es la máxima expresión del sueño americano. La gente malinterpreta a los emprendedores. Piensan que lo hacen por avaricia. Hasta Adam Smith cometió ese error en sus escritos. Y conozco a muchos emprendedores y no lo hacen por dinero. Lo hacen porque es una expresión de quienes son, como un artista crearía en un lienzo. Un emprendedor crea su empresa a través de una autoexpresión de creatividad que sirve a otros en forma de productos y servicios. Pero los más exitosos no son los que lo hacen por dinero. Lo hacen para hacer del mundo un lugar mejor y para expresar quiénes son como seres humanos. ¿Cómo la gente común en este país ha construido riqueza? Están ahorrando automáticamente. Ni siquiera están pensando en eso. No están se estresan pensando por en eso. No se están estresando por eso. Es que no están emitiendo Ya cheques. están poniendo el dinero en efectivo en pequeños cubos y sobres, llevando estas tortillas en una cosa y estar bien, solo me queda un poco.
No, mira, mi abuela cuando empezó a los 30 no tenía nada y solía ahorrar literalmente 50 centavos a la semana y los ponía en una taza. Al final del año, ella llevó esa taza a una firma bursátil y comenzó a invertir en acciones. Eso es lo que cambió todo el destino de mi familia. Mi abuela a los 30 años, sin educación universitaria, trabajando en los almacenes Gimbels en Milwaukee, Wisconsin, se cansó de ser pobre. Hay algunas personas que no están viendo hoy lo que está ahí. Están escuchando, están viendo esto, están escuchando esto y están cansados de ser pobres. Mi abuela estaba frustrada, llegó a casa y le dijo a mi abuelo en su cumpleaños 30, Jack, esto no funciona. Y cuando tú eres el hombre y escuchas eso te quedas como, ¿qué quieres decir con eso? Y él le dijo, ¿qué no está funcionando? Y ella le dijo, estamos quebrados, no tenemos dinero. Y para el mérito de mi abuela, ella decidió hacer algo al respecto. Ella literalmente embolsó su almuerzo. Todos los días embolsaba su almuerzo para poder ahorrar ese dinero e invertirlo. La forma en que la historia resulta es que mi abuela pensó, mi primer libro, Las mujeres inteligentes terminan ricas, fue dedicado a ella. Pudo hacerse rica, construyó riqueza a lo largo de su vida. Siempre digo que son décadas, no días. Los que intentan hacerse ricos rápidamente permanecen pobres mucho tiempo. Muéstrame anuncios de cómo hacerse rico rápidamente y verás cómo permaneces pobre. Mi abuela se dio cuenta que hay que invertir en grandes empresas americanas. Seguir invirtiendo y dejarlo. Ella me ayudó a comprar mi primera acción a los 7 años en McDonald's. Fue como si ella me enseñara 3 lecciones sobre el dinero a los 7 años, que hasta el día de hoy sigo enseñando y que puedo compartir con ustedes. ¿Qué es eso? Cuando tenía 7 años estábamos sentados en McDonald's y ella me dijo, ¿sabes? Puedes hacerte rico en McDonald's. Yo la miré y dije, abuela, estoy comiendo mi hamburguesa, mis patatas y tengo una tarta de manzana. Le dije, ¿de qué estás hablando? Ella dijo, no estoy hablando de que consigas trabajo aquí. Mira esta gente, están trabajando por lo que se llama salario mínimo. Creo que en ese entonces el salario mínimo era como $1. Y ella dijo, es muy difícil ganarse la vida con el salario mínimo. Entonces hay gente como tú ahora mismo, como toda esta gente que viene aquí y está comiendo y está gastando dinero. Eso se llama gastar. Y ella dijo, luego hay gente que es dueña de este lugar y los dueños se hacen ricos. Y a mí me encantaba jugar al Monopolio a los 7 años. Eso era lo mío. Iba con mi abuela y jugaba con ella. Y me dijo, te voy a enseñar a jugar al Monopolio de verdad. Y ella me llevó a casa ese día, abrió el Wall Street Journal, puso un círculo sobre MCD, que es el símbolo de McDonald's hasta hoy, y dijo, esto es lo que cuesta McDonald's. Me puso delante de una pantalla de televisión y me dijo, mira el teletipo. Me enseñó a leer esa cinta de teletipo y me dijo, solo di el precio de MCD y ese es el precio de McDonald's. Y me dijo, mañana te llevaré a una empresa bursátil y abriremos una cuenta y comprarás una acción de ese valor. Y entonces cada vez que vayas allí sabrás que estás ganando dinero. Vaya. Y eso es un vaya. Es curioso porque estoy aquí en Los Ángeles contigo, pero acabo de ir a Disneylandia hace 2 días con mi hijo. Tiene 9 años y Disneylandia. ¿Compraste Disney? Compré Disney. Esa fue mi segunda acción. Eso es increíble. A los 9 años estoy en Disney con la abuela y digo, oye Mickey, ¿son públicas? Porque ella me enseñó a pensar de niño como un inversor. Ahora, hago lo mismo con mis hijos. Ellos no quieren ser dueños de McDonald's, quieren ser dueños de Shake Shack. Mi hijo es dueño de Shake Shack. Hay uno justo al final de la calle. He oído que ese es nuevo. Mi hijo menor después de Disneylandia dijo, quiero ser dueño de Disney. Su hermano mayor es dueño de Disney. Está duplicado. Él dice, bueno, quiero ser dueño de Disney. Mis hijos son dueños de Amazon. Están aprendiendo como yo aprendí. Ahora, estas cosas deberían ser enseñadas en la escuela. Hoy lo que hacemos es diferente, pero las lecciones son sencillas que te acabo de dar y que me pasaron a mí. Y lo hicimos en cuestión de minutos. Y como este libro, El Factor Latte, todo el mundo piensa que estoy tratando de quitarles el café. Y no es así, hablaremos de la historia de este libro. Trata de una joven que aprende que es más rica de lo que cree. En realidad, lo aprendió de alguien que trabajaba en una cafetería. Una de las lecciones que la persona le enseña, irónicamente ocurre en Starbucks. Él le dice, los $5 que estás gastando en Starbucks, también podrías estar comprando acciones en Starbucks. Tenemos los números en el libro sobre cómo $1,000 invertidos en Starbucks valdrían más de $250,000 hoy en día cuando salió a la bolsa. Siempre digo que si no quieres renunciar a algo como esos $5, entonces compra las acciones de la compañía. Invierte en lo que gastas. Tienes que hacerlo.
Eso es interesante. Si vas allí todos los días, inviertes $5 al día en la compra de café, inviertes $5 al día en la propiedad de la empresa también. Ahora hay tantas empresas que hacen esto fácil. Yo soy un inversionista en una empresa llamada Acorns, la empresa de servicios financieros de mayor crecimiento en América. Ha cubierto 5 millones de cuentas para los millennials. Puedes abrir una aplicación en tu teléfono y en menos de 10 minutos tener una cuenta. Y estar ahorrando dinero en una cartera diversificada cuesta $1 al mes. La Vaya. tecnología está haciendo todo mucho más fácil para todo el mundo. Con unos pocos clics puedes estar invirtiendo en acciones. Acabo de escuchar que una es Robinhood, es una nueva. Ni siquiera cuesta nada. El comercio ahora en la aplicación de Robinhood. Repito, una de las empresas de servicios financieros de mayor crecimiento ahora está valorada en 5 billones la última vez que leí. Y todo es gratis. Una locura. Una vez más, muchos millennials están usando Robinhood. Hay muchos recursos geniales. Hace 20 años esto era complicado. Habrías venido a mi oficina en Morgan Tienes que llenar Stanley. el papeleo, tienes que... 11 sí. páginas de papeleo para ahorrar $50 al mes Dios automáticamente. Hoy abres una aplicación, haces clic, clic, clic y ya está. Todo es automatizado. Sí, es cierto. Eso es volver a la idea de que no tienes que hacerlo manualmente. Tienes tu libreta de papel y le digo a la gente, en la parte de atrás de este libro, tenemos una pequeña hoja y rastreamos dónde va todo tu dinero. Pero hay también un montón de grandes sitios web que pueden ayudarte con eso. Sí, me encantan esas lecciones sobre tu abuela al principio, sobre la inversión en los lugares en los que ya estás gastando dinero. Y pienso en dos influencias por lo que dices. Hay dos cosas que realmente generan riqueza y son los bienes raíces y las acciones, la forma más rápida. Y todavía no hemos entrado en la parte de Correcto. bienes raíces. Y es curioso porque mi amigo Ramisetti siempre dice que no renuncies a tus cafés con leche y sé que no estás diciendo eso. No estás diciendo eso, pero él dice no renuncies a tus cafés con leche, pero invierte en cosas automáticamente también. Sí. Sí, bueno, es curioso que Sí, Rami sí, y yo es seamos genial. amigos. Yo le digo, sé que siempre te burlas de mí con el tema del café, pero no se trata del café. Podría ser el agua embotellada, cigarrillos o muchas cosas. Ayer publicamos un pequeño meme que decía, dices que no tienes suficiente dinero para irte de viaje, pero si te preparas la comida en casa durante los próximos 90 días, tendrás suficiente dinero Correcto, es para cierto. viajar. La forma de conseguir tu libertad y tus sueños es comprándolos. Ujú. Correcto, exactamente. Los compras, no los pides prestados, los compras. Lo que mucha gente hace es pedir prestado. Quieren hacer un viaje y lo cargan a su tarjeta de crédito. Entonces, en lugar de que ese viaje sea un viaje de $15, cuando pagan los Oh, intereses Dios es un mío, viaje de sí. 3,000. Este es el modelo de Dave Ramsey de nunca poner nada en tu tarjeta de crédito. Es como tenemos el café con leche y tenemos para las secciones y tenemos los bienes raíces también. Y he visto tantos estudios en línea de los pros y los contras de la compra de bienes raíces. Y para la gente que es dueña de bienes raíces y está recibiendo cheques cada mes de los inquilinos, genial. Pero ¿qué pasa si esos inquilinos se van y tienes que arreglarlo y todos estos costes e impuestos y tasas y estas cosas que tienes que pagar en una propiedad inmobiliaria de la que no eres realmente consciente hasta después del hecho o algún tipo de desastre? Entonces dices, esto es interesante, tenemos el modelo de Grant Cardone donde dice, nunca vives donde estás. ¿Qué dice? Dice que alquiles donde vivas y seas dueño de lo que alquiles y alquila lo que posees o algo así. Es que nunca vivas donde eres dueño de algo, pero él dice necesitas estar en bienes raíces y ser dueño de muchas otras cosas que estás alquilando, pero no seas dueño de tu propia casa en la que vivas porque no te estás pagando a ti mismo, no te estás pagando con esa inversión, así que Vamos ¿qué a dejar opinas a de Grant esto? fuera de esto. Volvamos al concepto central del libro. Lo que pasa es que escribí este libro como una parábola, porque mi hijo de 15 años acaba de leerlo de principio a fin en 2 horas. Y luego dice, vaya papá, ¿sabes qué? Realmente necesito abrir una cuenta. Tenemos esta tabla que muestra a una persona joven ahorrando $2,000 al año a la edad de 19. $2,000 al año. Solo lo hace hasta los 26. Hazlo desde los 19 hasta los 26. Sí, a he los visto eso. 65 tienes más de $1 millón. Es una locura, justo Es una aquí. locura. No sé si puedes mostrarlo después en cámara. Y si empezabas con 27 años, $2,000 al año. Esa persona lo hace hasta los 65, por lo que ha ahorrado mucho dinero. Ahora ha ahorrado básicamente toda su vida. Termina con $805,000. Es una locura.
Sigue siendo mucho dinero, pero mi hijo de 15 años miró este gráfico y dice, papá, tengo 15 años. Si pudiera hacer esto a los 15, tendría más de $1,000,000. Sí, en realidad tendrías más de $2,000,000. Él dice, bueno, y entonces toma la calculadora y dice, esos son $5.41 al día. Yo digo, exacto, por eso no quería que compraras la botella de agua cuando fuimos a esquiar. Por eso tu padre tenía el agua gratis y tú fuiste a comprar el agua estúpida, porque eso es suficiente dinero para ganar todos los días para tener una cuenta IRA. Y él dice, bueno, tenemos que hacerlo. Estas lecciones son tan críticas, así que lo que hice con este libro, y voy a los bienes raíces aquí, es que quería enseñar estas lecciones básicas. Hay 3 secretos para la libertad financiera en este libro, que son págate a ti mismo primero. La primera persona que se le paga es a ti. Entonces no pagas las facturas primero. No pagues las facturas o los impuestos primero. La mayoría de la gente primero paga los impuestos. Van a trabajar a las 9 y trabajan hasta las 12 para pagar impuestos. Es decir, aquí en California, luego de las 12:30 a la 1 p.m. es la hora de comer, y luego de la 1 a las 3 y las 3:30 son los gastos de vivienda o del auto. Luego las 3:30 o a las 5 es todo lo demás. La mayoría de la gente espera a través del presupuesto que de alguna manera le sobre un poco de dinero al final del día. La filosofía completamente equivocada. La primera hora del día es para ti. Te vuelves financieramente egoísta. En este libro, Zoe Daniels, una veinteañera que vive de sueldo en sueldo. Ella vive en Brooklyn, viaja a la ciudad de Nueva York en el metro, trabaja en la Torre de la Libertad, es editora de una revista de viajes, pero nunca viaja, y por eso después... No ganas nada trabajando 70 horas a la semana. Exacto. Y lo que le ocurre a ella es lo que le ocurre a tantos jóvenes en las grandes ciudades. Gana un poco más de dinero cada año, pero no ahorra más. Sus gastos siguen aumentando. 6 años después, está totalmente deprimida y pasa por un edificio llamado Oculus y ve una pantalla LCD. Todo esto en un lugar real, y ella ve esta pantalla que es un campo de fútbol de largo. Dice en la pantalla, si no sabes a dónde vas, puede que no te guste a dónde termines. Todo esto es subterráneo. Ella toma esta escalera mecánica hasta su oficina, que es la Torre de la Libertad, y ella está pensando en esto. Mientras sube, está junto al memorial del 9/11, porque es lo que está al lado de su oficina. Conozco muy bien el lugar. Yo vivo al otro lado de la calle, así que pasa por aquí todos los días. Ella viene y por primera vez en 6 años se sienta y mira el memorial, porque normalmente siempre se ha cruzado a la derecha y ha ido a su oficina. Está ocupada, es una neoyorquina que va deprisa. Hoy se detiene, se sienta ahí, mira el memorial del 9/11, ve a gente llorando, piensa en la gente que ha muerto aquí y se dice a sí misma, ¿a dónde voy con mi vida? Entra en la oficina deprimida y procede a decirle a su jefe que no puede pagarse nada. Entonces, a través del libro, consigue estos mentores y aprende a pagarse a sí misma primero. Y la magia y el milagro del interés compuesto, con $5 o $10 al día, podría empezar a liberarse. Luego, más adelante en el libro, ella aprende sobre la importancia de poseer bienes de raíces, porque ella está alquilando y piensa que nunca podría poseer. Uno de los mentores, Henry, le enseña con la cantidad de dinero que está gastando el alquiler, puede pagar una hipoteca y poseer un activo. Ella tiene críticas en su vida, como, nada de eso podría funcionar para ti, no puedes hacer nada de esto. Entonces ella está rodeada por algunas personas que son mayores, más ricas, más sabias. Ellos le muestran cómo llegar allí. Cuando hablo de la propiedad de la vivienda, la mayor parte de las riquezas que se construyen en Estados Unidos es en bienes raíces. Grant no está equivocado. ¿Cuál es el bien inmueble más fácil de comprar Tu propia al casa. principio? En primer Sí, lugar, o es un lo más apartamento. fácil de calificar para un préstamo. Porque estás viviendo en él. Es Correcto, el banco sí. te prestará dinero para comprar una casa. Lo segundo es que es deducible de impuestos. Obtienes deducciones de impuestos por tus intereses. Lo tercero es que tienes que vivir en un lugar mientras estés vivo. Puedes ser el dueño, eventualmente libre y claro, y tener muy pocos gastos generales. Casi nada aparte de los impuestos y las cuotas de mantenimiento. O puedes alquilar durante el resto de tu vida y no tener nunca más gastos. El mito de alquilar es porque no quieres tener que pagar el mantenimiento, el seguro y los impuestos. Adivina qué, el propietario Correcto. te pasa esos gastos. El arrendador no dice, no, eres el inquilino, no te los voy a pasar. Yo vivía en Los Ángeles entre Correcto. 1985 y 1990.
Mucho más barato entonces. Fui a la USC, todos los bienes raíces aquí fueron una quinta parte de lo que son hoy. Oh, sí. Estoy en la casa de una amiga en la colina de Hollywood. La compró en 1994. Después de la universidad, hizo todo para ahorrar. Compró la casa. Era una casa totalmente arreglada. Anoche estaba sentado en esta casa con vista a todo Hollywood, con esta hermosa piscina que ella construyó. Una de esas piscinas de borde. No sé lo que vale esa casa hoy. Apuesto a que vale 5 millones. Apuesto que ha subido 3 o 4 millones desde que la compró. Y solo tienes que hacer eso una vez en la vida para construir riqueza para siempre. Si no tienes bienes raíces, no entras en el juego de construir bien. Había alguien que estaba en la CNBC el otro día comparando lo bien que usaron Brooklyn como ejemplo, lo cual es irónico porque Zoe vive en Brooklyn. Dijeron que si alquilas en Brooklyn son $2,500 al mes. No es cierto, por cierto, es más que eso, pero si lo hicieras y alquilas por $2,500 al mes, dijo que podría costarte $4,500. Y dijo, si no hicieras eso, podrías ahorrar $2,000 extra y podrías ponerlo en una cartera diversificada y podrías obtener una mejor tasa de rendimiento. Estoy viendo esto y pienso que no. Eso está mal. Aquí está la razón de por qué está mal. Creo en el mercado de valores. Doy ejemplos de ganar 7, 8, 9, 10%. Estadísticamente las tasas de retorno en el mercado de valores han sido más altas que las de los bienes raíces. Pero es engañoso. La razón por la que es engañoso es que si me das $100,000 y los pones en fondos de inversión y gano un 10%, mis 100,000 se convierten en 110,000. ¿Me entiendes ahora? Y al año siguiente. Y al año siguiente, claro, pero si pongo 100,000 en bienes raíces, no puse 100,000 en bienes. Puse probablemente 20,000. El banco me prestó 80. Así que cuando estos 100,000 se convierten en 110,000, acabo de obtener 10,000 en beneficio sobre una inversión de 20,000. Eso es una tasa de retorno del 50%. Y si lo compré como residencia personal, que es lo que la mayoría de la gente hace primero, puedo venderlo. Si soy soltero, puedo ganar hasta $250,000 libre de impuestos después de 2 años. Es un placer. Eso es lo único que puedo comprar, vender y obtener dinero libre de impuestos. Libre de impuestos. ¿No tienes que pagar impuestos por el dinero de la venta de una casa? En el primer $250,000, si soy soltero. Por el primer $250,000. Eso es la ley todo del el mundo. gobierno en este momento. Vaya, el primer $250,000. En las ganancias. En las ganancias. No tienes que pagar sin impuestos. Vaya, eso es interesante. Si estoy casado. No lo sabía. Entonces, ¿qué? $500,000. Vaya. ¿En serio? No tienes que pagar impuestos por nada. Mira los pelos no de mi tienes que piel pagar aquí. impuestos por nada. En el primer $1,000,000. Y esto es todo en los Estados Unidos. En todo Estados Vaya, Unidos. no lo sabía. Como mi casa de Manhattan que acabo de vender porque ahora nos mudamos a Florencia y no voy a volver. Adiós, Nueva En el York. primer $500,000 no pagas ningún impuesto. Puedes quedarte con $500,000 libre de impuestos. Legalmente y puedo hacerlo una y Vaya. otra vez. Vaya, lo he hecho ¿Cuánto 3 impuesto veces. se paga en la otra ganancia? Luego pagas las ganancias del capital a largo plazo. Yo tenía una casa en San Francisco, me mudé a Nueva York y la vendí. Obtuve dinero libre de impuestos. Compré mi primera casa en Nueva York, la vendí. Compré una casa más grande, conseguí ese dinero. La casa que acabo de vender tiene dinero libre de impuestos. Nunca puedo hacer eso en fondos de inversión, a menos que sea una cuenta IRA, pero eso es diferente. Quiero que la gente utilice las cuentas de jubilación y sepa de bienes raíces. Si tienes esos 2 vehículos, te pagas a ti mismo primero. Ahorras dinero automáticamente y tienes bienes de raíces. Por cierto, no estoy en contra, quiero que la gente tenga propiedades. Tengo propiedades de alquiler con mi esposa, ella tiene una propiedad de alquiler en este edificio, pero la forma de conseguir su primera propiedad de alquiler, compras tu primera casa, la alquilas y compras una segunda casa. Es como Monopolio. Como Luego jugar el alquilas juego. esa casa en el millonario automático. Digo que con 3 casas, 2 de ellas las alquilas, tienes ingresos por alquiler. La tercera la has pagado, no tienes deudas y ahora estás en tus 50 o 60 años y no dependes del seguro social. Sí, y esas 2 casas deberían estar pagadas para entonces y entonces solo te pagan cada mes. Tenemos gente que publica en nuestro sitio web todo el tiempo. El otro día alguien dijo, hace 10 años no tenía nada y ahora tengo 5 casas de alquiler porque hice lo que me dijiste. No se trata de ideas fantasiosas. No les estoy diciendo a la gente que vaya a comprar casas y venderlas. De camino aquí pensé esas cosas y no funcionan. Vas a uno de esos seminarios gratis y lo siguiente que sabes es que te ponen en un programa de entrenamiento de $30,000 para vender casas. Solo estoy hablando de cosas simples y básicas. Págate a ti mismo primero, 1 hora al día de tus ingresos. No hagas un presupuesto. Ahorra dinero automáticamente, compra una propiedad y luego pagas la deuda.
Compra una casa tan pronto como puedas. Tan pronto como puedas. Y la cosa es que cuando eres joven, piensas que eres. Muchas veces llegas a un lugar como Los Ángeles o San Francisco. ¿O cómo no puedo permitirme esto? Y dices, no me lo puedo permitir. Entonces lo que haces es comprar algo. Luego consigues que 2 o 3 de tus amigos sean los que te alquilen y te ayudan con los pagos. Mi primera casa la compré con mi mejor amigo. Era un basurero. Necesitábamos el capital de trabajo. Invertimos cada dólar que teníamos en ella. Tenía menos de 6 meses de gastos reservados y estaba en el sector inmobiliario. Yo estaba en la comisión de bienes raíces comerciales. Recuerdo que llamé a mi padre y le dije, ¿sabes qué? No tengo suficiente dinero después de 6 meses de pagar la hipoteca. ¿Qué voy a hacer si no gano dinero? Y dijo, hijo, nada te motivará así. Sí, es verdad. Y como no me lo esperaba, tenía razón. Alquilamos habitaciones a amigos para ayudarnos a pagar la hipoteca. La locura. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Así Veo. es como se empieza. ¿Cuánto debería alguien pagar por una casa? ¿Deberían pagar todo lo que puedan o deberían pagar la cantidad mínima? Lo más importante al comprar una casa es asegurarse de que puedes permitírtela. Yo siempre empiezo con que el banco me preste lo mínimo. Pedir prestado menos. Si el banco te dice te prestaré 200,000, pide prestado menos de eso, porque realmente no les importa como a ti te importa. Pide prestado menos de lo que crees que puedes pagar. La gente siempre intenta conseguir la casa del siguiente nivel. Consigue la casa que te puedes permitir o más baja. Tu primera casa rara vez es la casa de tus sueños. Mi madre realmente lloró cuando vino a ver mi primera casa porque no podía. Ella dice, oh Dios mío, no sabes lo que has hecho. Y yo, en realidad no sabía lo que había hecho. Hay mucho que decir sobre ser joven y estúpido, pero pensamos que sería divertido. Fue mucho trabajo, pero tienes que pedir prestado lo menos que el banco te puede prestar. Yo me adhiero a Warren Buffett. Un buen pago inicial del 10 o el 20%. Más es mejor porque tu pago es menor. Aquí está la verdad. No puedes gestionar tu dinero si no lo estás midiendo. Realmente no puedes entender lo que estás haciendo y hacia dónde vas si no estás siguiendo lo que está haciendo. Y para la mayoría de las personas que están viendo este programa, diré esto.